Hola, mi nombre es Nelly Cruz Delgado y voy a hablarles sobre metalingüística y los tipos. Y bien, las normas lingüísticas como los patrones de su uso de la lengua que se aceptan como correctos cuando el hablante transmite el mensaje. Estas normas tienen un carácter impulsivo, pues obligan a usar reglas lingüísticas concretas. Adicionalmente, estas normas crean la comunidad la idea de hablar bien o mal. Teniendo en cuenta estos aspectos, es posible definir la norma lingüística como la convención lingüística tradicionalizada e incluida en el sistema de que hacen y mantienen la cohesión del grupo. Estas normas se expresan a través de la gramática según el texto. La gramática descriptiva de la lengua se define la gramática como el estudio de las reglas y principados que gobiernan el uso de las lenguas y la organización. Las palabras dentro de una oración y otro tipo de constituyentes sintácticos. También se denomina hacia el conjunto de reglas y principados que gobiernan el uso de una lengua correcta. Así cada lengua tiene su propia gramática. La gramática estudia el sistema de clases de palabras, las combinaciones, posibilidades entre ellas y las relaciones que esas expresiones tienen en sí y los significados que pueden escribirse, esas propiedades, combinaciones y funciones. Pueden fomentar de manera diversa y pueden haber, por lo tanto, muchas gramáticas en una lengua. Martínez de Sousa analiza las diferentes tipologías expuestas en relación a las normas lingüísticas y el uso que éstas tienen en los contextos comunicativos. Es necesario que las normas lingüísticas establezcan los filólogos, pues son ellos quienes realmente entienden sobre el tema. Están especializados en la lengua y en la literatura. Solo entre ellos y en grupos pueden determinar si un cambio puede promover la ciudadanía o si es realmente probable. Creo finalmente que tiene que ser así, aunque por supuesto también tendrán que escuchar la opinión de las demás personas. Establecer cambios según solo la opinión de un grupo de filólogos se tiene que ser así y en cuenta al resto no sería justo. Y bueno, voy a hablarles sobre los dos tipos de lingüísticas. La primera es la norma descriptiva. Son aquellos a los que corresponde a lo que los miembros del grupo hace o sitúa. Las observaciones de lo que los miembros del grupo hacen en tanto más importante cuando la situación es nueva o ambigua. El descriptivismo se encuentra dentro de la lingüística y además recientemente lo cual se concentra que realizan y analizan los cuales son en realidad los usos que hacen de una lengua determinada, sin la necesidad de hacer un juicio sobre cuáles son correctas y cuáles deben corregirse. Describe el uso real de la lengua en grupos sociales o regionales determinados. Las personas consideran las normas descriptivas como un sistema dentro que quiere decir que un conjunto de elementos solidarios quien tiene diferentes relaciones, las estructuras adaptadas de forma radical, su aporte acerca de las lenguas como un sistema de signos. Lleva a cabo estudios desde un enfoque descriptivo y analiza las estructuras y sus relaciones. Utiliza el método inductivo constituyente de teorías para poder analizar sin tener en cuenta las indicaciones del medio de contexto. Y bueno, la segunda norma es la prescriptiva. Y bien, la prescriptiva son las normas que informan a los individuos de lo que deberían hacer en una sociedad. Al prevenir el crimen en la zona, los residentes deberían asegurar las ventanas y las puertas. Además, deberían observar e informar de actividades sospechosas. Estos son dos ejemplos de normas prescriptivas, donde la gente se aconseja, pero no está obligada a hacer. Estas normas son diseñadas para influenciar a los individuos a competir o para poder hacer voluntariamente con los comportamientos productivos.
Las normas prescriptivas se encargan dentro del estudio de la lingüística tradicionalizada. De este modo, el prescriptivismo propone reglas para seguir sobre cómo usar una lengua de manera correcta. Y esto implica que solo existe un modo de utilizar la lengua. Es debido a la existencia de este tipo de reglas, las podemos identificar y corregir errores en el uso de una lengua determinada según las normas establecidas en el sistema. Lingüística, que la lengua lingüística prescriptiva se describe como la gramática tradicional presentada por reglas de su uso para un lenguaje específico. Los propuestos teóricos son las prioridades de una lengua escrita sobre el hablante, la creencia de que la lengua alcanzó un momento de perfección máxima, el placer entre las categorías del pensamiento lógico y de la lengua y la cohesión que la función de estos gramaticales señalan al hablar o escribir correctamente. Y bueno, fue todo mi parte.